Hola a todos, un gusto tenerles nuevamente acá. Vamos a hablar en esta clase acerca del diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Soy Luis Miguel Porras, médico ginecólogo colposcopista, y les voy a presentar el temario del día de hoy. Vamos a hablar acerca de antecedentes, la definición del cáncer cervicouterino, el diagnóstico clínico, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico colposcópico, el diagnóstico histopatológico y algunas recomendaciones generales al final. Empezamos entonces hablando acerca de los antecedentes, considerando de que el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer ecuatoriana. Tenemos cifras de que se producen 11 muertes al día en el grupo de mujeres de 25 a 69 años, lo cual es una cifra realmente preocupante. Consideraremos asimismo que a nivel mundial el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los cánceres más comunes entre las mujeres, siendo el cuarto más común después del cáncer de mama, del colorectal y del de pulmón. Asimismo, a pesar de los programas de detección para la enfermedad preinvasora, se continúan realizando diagnósticos tardíos con mal pronóstico y menor sobrevida. Y consideramos que los síntomas son comunes, poco específicos, pero mandatorios de un estudio clínico que debe ser confirmado con histología al momento del diagnóstico integral. Vamos a hablar, siendo así entonces, de la definición. Y consideraremos que este cáncer es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix, que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, las cuales progresan a un cáncer in situ o un cáncer invasor. Asimismo, habla de hablar del diagnóstico clínico. Vamos a tener presente que el estudio de todas las pacientes con cáncer cérvico-uterino debe incluir una anamnesis completa, un examen físico completo y un resultado de citología y biopsias previamente ya determinado. La estratificación clínica del cáncer cervical se la debe hacer de acuerdo a la FIGO del 2021, la cual toma en cuenta los resultados de la tomografía, de la resonancia magnética o del PET scan. En la paciente con hallazgos incidentales histológicos definitivos sometidas a cirugía por otra causa, se debe valorar la extensión de la enfermedad. Cuando hablamos de signos y síntomas, entonces, desde el aspecto clínico debemos considerar que estos pueden expresarse en relación a estadios tempranos o a estadios avanzados. Al hablar de estadios tempranos, puede la paciente acudir a nosotros por flujo vaginal, en ocasiones llamativamente maloliente. Puede también acusar hemorragias irregulares, sobre todo en aquellas mujeres en edad fértil. Puede también expresarse a través de hemorragias poscoitales en mujeres de cualquier edad, y también podemos tener dentro de las hemorragias posmenopáusicas como una causal a diferenciar dentro de este grupo de pacientes. Cuando hablamos de un cáncer avanzado, en cambio, podemos tener presente síntomas como una afección urgente o frecuente, dolor de espalda, dolor pélvico, pérdida de peso, disminución del caudal urinario, sobre todo debido a obstrucción uretral o insuficiencia renal, que puede originar episodios de hidronefrosis importante, pérdidas de orina o heces por la vagina, lo que traduciría ya la presencia de fístulas, edema de miembros inferiores, sobre todo en relación con problemas ya linfáticos, y podríamos también tener disnea a razón de potenciales anemias secundarias a los sangrados que se podrían producir, metástasis pulmonares o derrame pleural. Asimismo, podríamos tener pacientes asintomáticas que traducirían la llegada a nuestra consulta por citologías anómalas. Es importante recordar que el Papa Nicolau en el 50% de los casos puede presentar falsos negativos en presencia de un cáncer invasor, lo cual nos hace tener presente que no podemos confiarnos en pacientes sintomáticas con PAP test negativos
y debemos en ellas buscar siempre ganglios supraclaviculares, axilares e inguinofemorales para descartar enfermedades metastásicas. Dentro de los pilares de la examinación física, pues el examen especular, el tacto vaginal y el tacto rectal son importantes para realizar esta exploración física adecuada y cada uno de estos nos aporta información que hay que saberla manejar con mucha cautela, ¿no es cierto? Entonces tenemos el examen especular, por ejemplo, nos permite hacer una inspección de áreas sospechosas del cérvix, nos permite siempre determinar cómo está la naturaleza de los fondos de saco vaginales. El tacto vaginal nos aporta a determinar cómo está ese cérvix, si está fijo y aumentado de tamaño, lo que está en relación generalmente a cánceres endocervicales. Y el tracto rectal también nos aporta a través de permitirnos sentir la consistencia y tamaño cervical, lo que también introduciría afectación de cánceres endocervicales, y determina mejor la extensión parametrial, sobre todo al darnos la posibilidad de sentir nodularidades más allá del cérvix. Cuando vemos esta imagen, pues quiero que ustedes se detengan unos segundos y hagan un ejercicio de qué posibilidades pasa por su mente acerca de los posibles diagnósticos que pueden estar en relación a esta imagen, ¿no es cierto? Y sacar un diagnóstico diferencial. Entonces, muchas de las opciones que tenemos están en relación a leiomiomas, a pólipos cervicales, a sarcoma uterino prolapsado, a una vaginitis, a un ectropium, a una cervicitis, amenaza de aborto, úlcera herpética, embarazo cervical, chancro, dentro de las posibilidades que podría despertarnos este diagnóstico diferencial. Al hablar de un diagnóstico colposcópico, quiero que se fijen ahora en esta imagen de la derecha. Esta es una foto de archivo mía que le he traído y que permite determinar justamente algunas características. Un cervix en tonel, grande, deforme, con su arquitectura alterada, lo que hace incluso, le hace llamativo el proceso, ¿no? Frente a estos hallazgos, entonces, macroscópicos, una biopsia sería suficiente para el diagnóstico. Si es que no tuviéramos enfermedad macroscópica como en la foto, es mandatorio la realización de una colposcopía, más una biopsia y un legrado endocervical. Y en el caso de no tener un diagnóstico concluyente, la conización cervical pues, nos va a permitir tomar un diagnóstico eficaz al respecto. De esta manera, una biopsia dirigida por colposcopía puede diagnosticar invasión y dar inicio a tratamiento sin demora. Si la biopsia crea duda de la profundidad de la invasión, deberá realizarse una conización. Y si una muestra grande de biopsia determina una invasión mayor a 3 milímetros o en dos biopsias separadas más de 7 milímetros revelan un carcinoma invasor, se debe iniciar tratamiento sin demora. ¿Cuáles serían entonces los hallazgos colposcópicos de invasión? Ustedes ya deben tenerlos presente, pero es importante volverlos a recalcar que están en relación justamente a la presencia de vasos sanguíneos atípicos, a una superficie del cervix con contornos irregulares y a cambios de coloración del epitelio. Vamos a analizar cada una de estas. En relación a los vasos atípicos, como ustedes ven en la gráfica, muchas veces llamados vasos en escritura china, en tirabuzón, bucles, espirales, en J, etcétera, son los más frecuentes y surgen de los puntillados y mosaicos preexistentes que hacen que se desarrollen estos vasos, chocan contra la superficie del epitelio y originan estas ramificaciones o imágenes reticulares, siendo estos vasos producto de la neoangiogénesis que se produce al existir mayor demanda de oxígeno en este tejido, una mitosis alterada, que se basa en la producción de factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico que provienen del mismo tumor, originando de esta manera que los vasos
se ramifiquen en ángulos obtusos o rectos y hagan llamativa la presencia de este tipo de vasculatura como un signo muy claro de invasión. Asimismo, cuando hablamos de superficie del cervix con contorno irregular, debemos tener presente que la superficie normal se desarrolla conforme crece el tumor y el epitelio se ulcera por pérdida de la cohesión celular, es decir, los desmosomas se terminan destruyendo. Los desmosomas, recuerden, son las uniones intercelulares proteicas que al crecer el tumor bajo esta conformación papular o papilar, como quieran llamarle, origina que se vaya dando este proceso de ulceración. Y ustedes tienen a la derecha una fotografía muy clara que demuestra esa ulceración en el tejido, incluso originando también fragilidad capilar, hemorragias espontáneas en muchos casos. Y también podemos nosotros ver crecimientos exofíticos, ¿no es cierto? Como lo ven en la última foto a la derecha, dando inicialmente el signo de la cresta, o ya con procesos avanzados, pues se logra ver estas elevaciones papilares que llaman muchísimo la atención. En cuanto a la coloración del epitelio, se puede ver un color amarillento anaranjado que está en relación a cambios por incremento de la vascularidad, necrosis epitelial superficial y producción de queratina, lo que hace que cambie de ese rosado que esperaríamos ver en un tejido normal o en un enrojecimiento propio de un proceso de ectopía. Aquí vemos coloraciones de esta índole amarillento-anaranjadas. Debemos tener presente de esta manera que el adenocarcinoma cervical no tiene apariencia colposcópica específica, por lo que es necesario realizar en estos adenocarcinomas legrado endocervical como parte de la exploración colposcópica. Al hablar de un diagnóstico histopatológico, debemos tener presente que el carcinoma escamoso constituye el subtipo histológico más frecuente, visto en un 70-80% de los casos. Se reconocen diferentes subtipos histológicos. Entre los más frecuentes se incluyen el carcinoma escamoso no queratinizante en un 70% de los casos, queratinizante en un 25%, basaloide, verrucoso, linfoepitelioma y glasi en un porcentaje mucho menor. Asimismo, el adenocarcinoma es, en cambio, el segundo subtipo histológico más frecuente, en un porcentaje del 20 al 25%. Se caracteriza por la formación de estructuras glandulares. Su origen suele estar en el endocervix. Y entre los subtipos histológicos más frecuentes se incluye el adenocarcinoma convencional, el mucinoso, el bilio glandular, células claras y seroso. Debemos tener presente que existen histologías infrecuentes, es decir, menores del 5%, que incluyen al carcinoma neuroendocrino de cervix, al adenosarcoma y al leiomiosarcoma, entre otros. De esta manera es esencial que todos los cánceres sean confirmados mediante examen microscópico. Los casos se clasifican como carcinoma de cuello uterino si el crecimiento primario se produce en el cuello uterino, y debemos tener presente que deben incluirse todos los tipos histológicos al momento del diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de carcinoma microinvasor e invasor, es importante hablar de su diferencia y vamos a nombrar algunas condiciones de la enfermedad microinvasiva en primer lugar, considerando que los estadios 1A1 y 1A2, como ustedes recordarán, son estadios que permiten determinar una penetración del proceso neoplásico. En el primer caso, en el 1A1 hasta 3 milímetros y en el 1A2 de 3 a 5 milímetros. Pues el diagnóstico de estos estadios 1A1 y 1A2 se realizan mediante el examen microscópico de una muestra de biopsia en cono, ¿no es cierto?, una conización, obtenida mediante LIP o conización con bisturí frío que incluyen toda la lesión. También se puede realizar a partir de una muestra de traquelectomía o histerectomía, y la profundidad de la invasión no debe ser superior a 3 o 5 milímetros respectivamente desde la base del epitelio, como ya lo había descrito. Ahí tenemos una gráfica en donde se logra ver justamente cómo el microtomo permite medir esta profundidad
de la invasión. Asimismo, debemos tener presente que la dimensión horizontal ya no se considera en la revisión del 2018 porque no se ha demostrado que afecte la supervivencia. Hay que tener en cuenta la afectación del espacio linfovascular que no altera el estadio, pero puede afectar el plan de tratamiento, porque obviamente esto está traduciendo ya un origen de invasión y metástasis. Y se debe informar que los márgenes son negativos para la enfermedad si los márgenes de la biopsia de cono son positivos para cáncer invasivo, se asigna al paciente al estadio 1B1 directamente. Cuando hablamos de enfermedad invasiva, debemos también tener presente que en el caso de lesiones visibles, una biopsia por sacabocados generalmente puede ser suficiente para el diagnóstico, pero si no es satisfactoria, puede ser necesaria una pequeña biopsia con asa o hacer un cono. La evaluación clínica es el primer paso en asignación de la estadificación. Asimismo, tendremos presente que la estadificación de FIGO 2018 permite el uso de cualquiera de las modalidades de imagen según los recursos disponibles, es decir, podemos utilizar ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, para proporcionar información adicional sobre el tamaño del tumor y el estado de los ganglios y propagación local o sistémica. Asimismo, debemos tener presente que la resonancia magnética es el mejor método de evaluación radiológica de tumores primarios mayores de 10 milímetros. Sin embargo, también se ha demostrado que la ecografía tiene una buena precisión diagnóstica en manos expertas y la modalidad utilizada para asignar la estadificación debe tomarse en cuenta para una evaluación futura. Las imágenes pueden identificar factores pronósticos adicionales que pueden guiar la elección de la modalidad de tratamiento más adecuada. Hablaremos acerca un poquito de la biopsia cónica de cérvix, es decir, de la conización, ¿no es cierto? Porque esta confirma el diagnóstico y trata de manera definitiva el cáncer cervical en etapa 1A1, cuando se desea conservar sobre todo la fertilidad, ¿sí? Y esto en razón de que el riesgo de metástasis en el estadio 1A1 es menor al 1%. Y eso nos da la seguridad de que al hacer la conización prácticamente se retire la lesión y hasta ahí llega el proceso. Pero ¿qué sucede cuando el margen endocervical y o el grado endocervical son positivos? Estos se traducen como factores predictores fuertes de enfermedad residual. Y analizando un poquito la tabla que ustedes tienen al lado izquierdo, les he traído un ejemplo de lo que significa en el cáncer escamocelular el riesgo de enfermedad residual. Si yo tengo un margen endocervical negativo y un legrado endocervical negativo, pese a ello, yo tengo un riesgo de enfermedad residual de hasta un 4%. Si yo tengo un margen endocervical positivo y un legrado endocervical negativo, la posibilidad de riesgo de enfermedad residual sube a un 22%. Y si yo tengo un margen endocervical positivo y un legrado endocervical también positivo, el riesgo de enfermedad residual sube a un 33%. Fíjense lo importante de esto. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son las variables pronósticas para el cáncer en etapa temprana? Es decir, estadios 1A2 o 2A. Debemos tener presente que hay factores de riesgo intermedios para la enfermedad recurrente y podríamos también tener factores de riesgo elevado para la enfermedad recurrente. Entonces, vale la pena aquí nombrar los factores de riesgo intermedios. Pueden estar en relación al tamaño del tumor, a la invasión del estroma cervical, a la invasión del espacio linfático vascular, y los factores de riesgo elevados pueden estar en relación a márgenes positivos, como ya lo acabamos de analizar en la diapositiva anterior, ganglios linfáticos positivos y afectación parametrial microscópica. ¿Qué recomendaciones entonces nos quedan para este cáncer cérvico-uterino? Pues
Enfatizar que toda paciente con sospecha de cáncer cervicouterino debe ser corroborada mediante colposcopía y estudio histológico a través de la toma de biopsia dirigida, curetaje endocervical y o diagnóstico. Y asimismo, recomendaremos que el estudio de todas las pacientes con cáncer cervicouterino debe incluir exámenes varios, pero dentro de ellos siempre recordar la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas de función hepática y renal para determinar posibilidad de efectos en otros órganos. Y ante sospecha de afectación vesical o rectal, solicitar cistoscopía y rectosimoidoscopía con biopsia. Esto en relación a la charla de hoy, ya los determinantes en el diagnóstico que debemos considerar. Hasta una próxima. Gracias.